Xiaomi, no sé si es el nombre o es la marca del teléfono, eh, pueden hablar sin cámara, no hay ningún problema. Lo que sí, bueno, Silvia, el resto de los compañeros, pónganse en silencio para que no haya ruido durante las alocuciones, sea mía o de las compañeras o los compañeros que quieran hablar. Bueno, en primer lugar, quería preguntarles, como siempre decimos, en todos los encuentros de la Fundación, eh, todos los comentarios por el chat, lo que quieran comentar respecto de, en primer lugar, el encuentro de la semana pasada, el primer encuentro. Yo estuve repasando un poco lo que hablamos la semana, bueno, lo que hablé yo, digamos, porque fue un encuentro introductorio. Fueron bastantes temas de muy diversa índole, si bien lo que nos convoca ya sabemos qué es, las crónicas migrantes, pero bueno, un poco lo que vimos, digo, se mezcla tanto la temática, ¿sí?, que vamos a abordar, o que estamos abordando, con a ver, métodos, no, con las herramientas de producción que pueden llegar a utilizar ustedes en el caso, que es la idea, en el caso de que se pongan a escribir, ¿no? Quizás en la velocidad de las cosas fue un poco rápido y, no digo desordenado, pero si no tomaron apuntes, el tema de los diferentes enfoques que podemos poner a la hora de sentarnos a escribir, ¿no? Yo les decía la famosa frase de Piglia, a quien vamos a citar siempre porque es uno de mis maestros, esta idea de tener un tono y un narrador. Cuando arrancamos, bueno, en realidad Piglia lo pongo como ejemplo, pero lo tienen todos, esta idea, digamos, otros días lo escuchaba a Martín Cohen decir algo al respecto. Digamos, tenemos que tener, a veces resulta esto de me siento y largo y en el andar se ordenan, ¿no? Andando el carro se acomodan los melones, dice el dicho. Puede funcionar, ahí hay más posibilidades de tener que volver atrás. No me acuerdo a quién les, creo que era Tere Andrueto o alguien, un escritor de primer nivel, lo escuchaba hace poco. No, Dolores Reyes, cuando escribió Come Tierra, que empezó con un tono y con unos personajes hasta que encontró otro personaje y dijo, no, pero acá tengo que cambiar el tono y cambió la mitad de la novela, ¿no? La primera mitad, digo, puede suceder con una crónica. Yo les contaba el caso de, ay, no se los pasé. Voy a ver si me acuerdo hoy. Voy a abrir una carpeta, así cuando la vea abierta me voy a acordar. Les voy a pasar mi libro de crónicas. Yo sé que pierdo plata, porque lo que estaría bueno es que lo compren, pero yo se los voy a pasar. Denme un ratito, de acá un rato. Lo que no me acuerdo es. Ah, acá está. Hoy se los voy a pasar para que lean sobre todo la primera crónica, ¿no? Que es la que hablamos. Decía, encontrar el tono, encontrar el ritmo, encontrar el enfoque del narrador. Quizás todo eso fue muy, muy rápido. Si ustedes quieren ahondar en algo de eso, me avisan. Cualquier otro tema que haya quedado de la semana pasada, repasar algo. Si tienen ustedes apuntes que se les hayan ocurrido, cosas que les surgieron. Gracias, Luis. Eh, la famosa vaquita, ¿no? El problema de las vaquitas son ajenas, pero esta vaquita es otra. Se agradece mucho, pero no, yo se los paso. Lo que sí les voy a pedir que queden ustedes, ¿no? Hola, grupo, me pasaron este libro y lo leen 50, no, que como que tengan respeto por la individualidad y que queden ustedes, ¿sí? Eh, les decía, cualquier consulta, háganla por acá, porque no solo quizás les sirve a ustedes, o también me sirve a mí, por el tema de disparador para cosas nuevas, o que yo estoy pasando por arriba, o que obvié, o que doy como obvias, justamente. Entonces, por ahí estaría bueno que lo vayan tirando. Che, Hernán, me quedé pensando en esto. Che, Hernán, me surgió una duda con aquello. O me gustaría que amplíes este concepto, si estoy capacitado para hacerlo.
cualquier cosa que quieran decir. Ahora sí, voy a ir a lo importante de hoy. Lo más importante del encuentro de hoy. A las 8:30 juegan Argentina y Uruguay. ¿Sí? Ustedes tienen el corazoncito celeste, vos. ¿Sí? Uno tiene el corazoncito. Si quieren, negociamos 9 menos cuarto y nos perdemos 15 minutos. ¿Les parece? Bien. Listo. 8:30 empezamos a cerrar, 9 menos cuarto nos vamos al living. ¿Dónde firmo? Dice. Sí, partidazo además. Creo que es uno de los 2 o 3 partidos que perdió la selección en estas eliminatorias. Con Uruguay, digo. Bueno, dicho lo importante, entonces sigamos con lo nuestro. Los que quieran, mitad y mitad del corazón. Como dice un amigo, los ediles que tengan a bien votar por la información, que quieran votar por la afirmativa, tengan a bien levantar la mano, como se dice en los consejos deliberantes. Los que quieran intervenir, eh, por ahí si levantan la mano yo los pongo en cuadrícula, digamos, en galería, pero por ahí se me pierde, así que eh, pongan en el chat, Hernán, yo, y bueno, yo les voy dando micrófono, o Flor les va dando micrófono. Me gustaría que sea eso lo que hagamos, porque primero que es retroactivo, nos retroalimentamos, ustedes cuentan sus experiencias y como les decía en el encuentro anterior, a partir de esa narrativa oral, lo podemos convertir en narrativa textual. ¿Sí? Como para hoy día leer a Tere Andrueto, eh, lo que quería con la Tere son varias cosas. En primer lugar, esta idea de la narrativa oral y la narrativa textual. ¿Sí? En primer lugar, está muy presente en muchas de sus obras. Hay 2 textos en su último libro sobre migraciones. Uno es el que les propuse leer para hoy. El otro no recuerdo cómo se llama, lo leí la semana pasada, ya se me fue. Me dio, la verdad, como vergüencita pedirle los 2, le pedí uno. Así que en un rato nos metemos con eso. Y por otro lado, en el portal de Fundación La Balandra, que se llama Simut, el portal literario, hoy tengo la suerte de que Tere esté eh, predispuesta a mis pedidos y bueno, le mandé unas preguntas el lunes, el miércoles me las respondió y hoy salió en el portal. Esta es la entrevista. Eh, Ahí está en el chat, digo. Léanla porque es breve. Tiene mucho de lo que hemos hablado la semana pasada, de lo que estamos hablando ahora y de lo que vamos a seguir hablando. En el sentido de que estamos atravesados por, digamos, lo social, lo sociopolítico, lo sociohistórico, se le llame, ¿no? Todos esos juegos entre hijos de la historia, hijos de la geografía que hablábamos la semana pasada, tiene que ver con sucesos históricos, con historias en tiempos y espacios lejanos o diferentes entre sí, que ella una muy bien. Trabaja muy bien la concisión, que quizás eso les sirva a ustedes como primer paso a la escritura para no, digamos, hacer un chorizo largo, si van a hacer, digo, un texto de largo aliento, como se llama, está muy bien, pero que empiecen trabajando con la concisión. El don de humanidad de los personajes, que es muy importante también, tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar acá. La cuestión de comunidad, no se los voy a decir a ustedes son una comunidad, y la relación entre comunidad, lengua, ¿sí? Si bien compartimos lengua ustedes y nosotros, digo, argentinos y uruguayos, no es lo mismo champion que zapatilla. El lenguaje en sí, lo que nos habita la lengua, y la necesidad de narrar, de contar. Y el ejercicio de la memoria. Digamos, todos esos temas. Y el contexto histórico, el presente que estamos viviendo en este país. Todo eso hablamos con la Tere en la entrevista.
creo que les va a servir mucho con esto que vamos a hablar acá, de acá en adelante. Bueno, de todas estas cosas que dije, quería saber si alguno quiere intervenir respecto de algo. Eh, Luis, estoy sin anteojos, pero así, en cuadrícula chiquita, sos Nico de la Cruz, monstruo. Acá lo tengo a Nico. Eh, bueno, ven, ahí tienen, por ejemplo, un dato que entre Argentina y Uruguay es muy importante. Hay bastantes libros eh, sobre esto en nuestro país, digo en Argentina, que es no haber conservado las raíces, 30 años más, no haber conservado las raíces afroamericanas. Nuestro país no supo, las exterminó básicamente, ¿no? Digo, por eso en todo lo que hablemos va a haber historia, va a haber comunidad, va a haber toda esta segmentación social, racial ya suena feo, ¿no? Podemos decir social, eh, porque estamos atravesados por eso. Sí, es un tema duro. Si lees, por ejemplo, sobre la guerra de la Triple Alianza, en la que estuvimos ahí, digo, como país, como, como país histórico, ¿no? Yo no estuve en la guerra de Triple Alianza, digo, ahí está, es un tema duro. Bueno, por eso yo la semana pasada hablaba de esto, y la Tere habla mucho en este libro. El libro, me olvidé decirle, se llama Como si fuesen fábulas. Así es el nombre del libro. Habla mucho de los afroamericanos, Luis. También. Habla, yo le decía a ella, de aquellos que quedaron bajo el renglón de la historia, ¿no? Eh, Así que bueno, si tienen alguna intervención, algún temita, algo que quieran contar, perdón, algo que quieran contarnos, algo que quieran preguntar, así nos metemos en, en las lecturas y después sí les damos mic a ustedes. Van a seguir vergonzosos, yo voy a hacer todo lo posible para que ustedes hablen. Mire, tengo sus correos electrónicos para arrancar. Les mando spam que diga hablen o ponele, no sé, una tontería. Eh, pero bueno, nada, no sientan vergüenza o no se apoquen o no se me queden. Eh, Tienen licencia no para matar como la película, pero sí para expresar lo que necesiten. Si quieren, vamos a las lecturas primero y después vamos a los que tomen la palabra. ¿Les parece mejor? Como para que sea más... Ya se van a soltar, dice Luis. Vamos, Luis, esa es la que va. ¿Alguna línea de tiempo? Dice Eduardo. Eduardo, porfa, amplíame el concepto. Vamos arriba, mirá cómo me pincha. Ya les dije, tengo un sobrino en Uruguay y cada vez que le escribo me dice, vamos arriba, o me dice, sabelo. Así que sí. Bueno, arranquemos con las lecturas y usted se me descontractura. Después, si quieren, otro día volvemos a el tema de los narradores y todo eso. Pero yo quiero que ustedes, A, hablen, B, escriban. ¿Sí? Bien. Vamos a empezar, eh, si quieren, ya que hablamos de ella, por la Tere. Fíjense que es un texto, está narrado en tercera persona, eh, que arranca por algo que alguien pone en las redes. ¿Sí? Fíjense lo que es esa frase. Por fin un sábado sin trabajar, migrar ni se les ocurra. O sea, eh, el sentido de la explotación. ¿Sí? Hoy creo que en página 12 leí sobre un libro que se va a publicar en Argentina sobre una investigadora que hizo un libro entrevistando a empleados domésticos, trabajadores con cama adentro de la gente muy rica, ya no ricos. ¿Sí? Ya no millonarios, sino mil millonarios. Es un poco lo que dice Tere, ¿no? Y sigue en el segundo párrafo con la definición del diccionario, ¿sí? Como para plantarse. Quiero decir, incluso hay que saber ponerla, pero
poner la definición de un diccionario incluso puede servir, una definición de donde sea, ¿no? Eh, habla de los migrantes, fíjense, eh, de diferentes latitudes, Latinoamérica, Europa, Oriente Medio, Oriente Lejano, ¿no? Medio Oriente y Asia. Digo, está hablando de migraciones que atraviesan 150 años, ¿sí? No solamente la de nuestros abuelos, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Piense que la mitad de los migrantes de los que ella nombra no pueden salir de la pobreza. Pone la letra de un tango en el medio, digamos, digo, para ver la cantidad de recursos culturales que hay ahí. Sigue con un estimativo que da la Organización Internacional de la Migración, o sea, lo que en periodismo llamamos datos duros, ¿sí? 258 millones de inmigrantes, casi un 4% de la totalidad de la humanidad. Sigue hablando de números, los 70 millones en 2018. Recordemos que hoy la población mundial ronda los 7 mil millones de habitantes. Habla de la Agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados. Y luego se mete, esto es lo grande que tiene la Tere, con un libro de una artista peruana llamada Isa Watanabe, que fíjense, Watanabe es una artista peruana, pero un apellido que es africano, porque Watanabe suena muy africano, ¿no? Que sigue a un grupo de animales que deja atrás un bosque que ha perdido las hojas, ¿no? Ese periplo de incertidumbre, como dice ella. Y ahí luego entra en el nuevo motivo de migración, que son las catástrofes ecológicas, ¿no? Entonces fíjense que los animales migran, ¿no? Lo leí alguna vez, el elefante puede saber a no sé cuántos kilómetros de distancia dónde hay agua y puede migrar un día entero para ir a bañarse y a tomar agua, ¿sí? Eh, de hecho, en la pampa húmeda donde vivo, desde hace por lo menos 10, 15 años, se han instalado las cotorras, que son propias del norte argentino, por el cambio climático, porque encontraron acá un clima al que se pudieron adaptar, ¿sí? O sea, el calentamiento global, un ejemplo, ¿no? Eh, dice que esos animales, que es un grupo compacto, frágil, profundamente humano, ¿de dónde vienen? ¿Hacia dónde van? Se pregunta si están huyendo, de qué y de quiénes, ¿sí? Y luego entra en el fotógrafo Wendman, que es donde duermen los niños, que es durísimo ese fragmento, que habla de la guerra de Siria, ay Dios, me da esta cosa decirlo. 2 millones de niños tratando de huir de la guerra. Dice que las fotos son conmovedoras, lo voy a pasar por arriba, por favor. Luego habla de la atención mediática que se suele prestar a los refugiados por conflictos bélicos, migrantes, eh, por razones económicas, ambientales, que es lo que hablábamos recién, que son la novedad, la maldita novedad. Y luego habla, sí, ¿no? De la desertización, la sobreexplotación de las aguas, bueno, todo lo que sucede en nuestro país, la deforestación, fenómenos meteorológicos extremos, de un tornado hasta una inundación, eh, ¿no? Fíjense que dice que en 2022 los desastres ecológicos provocaron el movimiento de 32 millones de nuevos desplazamientos, y cierra, porque esto es lo mágico que tiene la tele, con una frase de un director de cine griego, que es: ¿cuántas fronteras se han de cruzar para llegar a casa? Y la verdad que es conmovedor esa frase, es impresionante. Y lo que plantea es una paradoja, ¿no? Porque si dice, ¿cuántas fronteras se han de cruzar para llegar a casa? Uno piensa que estoy cruzando fronteras para irme más allá, ¿no? ¿Cuántas fronteras tengo que cruzar para volver a mi casa o para dar toda una vuelta y regresar a ella?
¿sí? Es impresionante. Nunca me sale Angelópulos, ¿no? Es Teo Angelópulos. Angelópulos. Es impresionante esa frase. Que en realidad esa paradoja sirve para muchas cosas de la humanidad, pero acá está muy bien planteada, ¿no? Y fíjense la cantidad de países y nacionalidades que se han nombrado en este breve texto. Y además, lo que me gustaría que lean cuando lean, ¿no? ¿Qué leemos cuando leemos? Por eso yo tengo siempre qué sé yo, a Borges, a Piglia, bueno, hoy día Leila o a la Tere o a Juan Forn, digamos, para ir a los contemporáneos, que son tipos que no solamente escriben bien, sino que te enseñan a leer de otra manera. ¿Sí? Préstenle atención a todo lo que lean de Tere, les recomiendo, el tono. Yo voy a insistir mucho con el tono. ¿Sí? La música, el tono, el andar. Es como pararse de noche, hacer así con la oreja, cerrar los ojos y escuchar el mar. Ustedes van a ver que es una música que se repite. ¿Sí? Va a ser siempre igual. Sin embargo, es música, ¿no? Digo, puede haber picos, puede haber descensos, pero es fundamental el tono. El enfoque del narrador y el tono. Y después, nada, el peso de lo que contemos. ¿Sí? Eso lo vamos a ver cuando yo les puse para más adelante, si quieren lo podemos leer para la próxima semana, que es un texto justamente de Piglia, que se llama Los usos de la narración, y ahí él dice que se viaja para contar. Se viaja para después contar el viaje, ¿no? Así que ya está, se me ocurrió, vamos a hacer eso. Para el próximo encuentro, que sería 11 de abril, si no me equivoco, 11 de abril, porque descansamos 2, hicimos seguido, descansamos 2. Para el 11 de abril vamos a leer eso, vayan anotando, vamos a leer eh, vamos a leer la introducción a Un séptimo hombre de John Berger, que es un libro sobre la temática. Y ya que están callados, si tienen ganas, y tiempo, y lo que sea, yo les voy a pedir que cada uno elija al azar o no me sale la palabra, o por decisión, por decirlo así, una crónica migrante del libro de crónicas migrantes que publicó Anfibia junto con la Organización Internacional para las Migraciones. Son dos cosas cortitas. El de Piglia es cortito, el de Berger es cortito, y si quieren, insisto, ya que tienen 3 semanas, léanse una, la que ustedes quieran, y yo lo que les voy a pedir es que ustedes me cuenten esa crónica. ¿Sí? O sea que ya tienen 2 cuentos pendientes. Alguien levantó la mano, mirá. Muy bien. Diego. Bien, ahora vamos con Diego. Así que ya tenemos la lectura. Me lo voy a. Bancame, Diego, un segundito, porfa. Un segundito. Yo de los usos de la narración y el de Berger ya lo tengo marcado. El otro van a tener que trabajar ustedes. ¿Sí? Ahora vamos al Tano. Diego, te escucho. ¿Qué tal, Carbonell? ¿Cómo le va? Escúcheme, ¿Dónde anda usted? Espere que lo encuentre. Ahí está, sí. Dígame. yo la primera vez que ingreso acá al taller de escritura, ¿no? Al taller literario. Siempre me parece interesante, estaba tomando apuntes más o menos para contextualizarme hacia dónde apunta eh, esta formación, ¿verdad? Ujú. Eh, y al ser crónicas de migrantes, digamos, si bien yo soy argentino, mi papá es uruguayo y por ende me hice la ciudadanía uruguaya, así que yo soy del Río de la Plata, grito los dos goles. Rioplatense es la palabra que tenemos que usar. Tal cual. Tal Grito cual. los goles de Uruguay y grito los goles de Argentina. Así que, Perfecto. este, Bien.
Diego, mira, antes que Sí, continúes, si es la primera vez que entra, quiero decir, si la semana pasada no estuviste, igual, comunícate por favor al correo de la fundación desde el cual te ha llegado la información y pregunta, o si Flor está acá, dónde se alojan las grabaciones, porque te puede servir, porque el primero fue así como muy nucleico, ¿viste? Yo les dije, miren que voy a hablar i- mucho, si hablo rápido me igual, frenan. Carbonell, que le iba a decir, yo me interesa, ¿verdad? Está bueno. ¿Por qué? Porque mi padre, entonces yo escuchándolo, yo digo, bueno, yo si tengo que contar una historia, la voy a contar en tercera persona y desde la vida de mi padre, ¿está? Sí. Eh, Bueno, entonces, ahí este, perdón, Diego, te voy a corregir una palabra. Vos dijiste desde. Si vos lo vas a escribir en tercera persona, no es desde la historia de tu padre, sino que vas a escribir la historia de tu padre desde vos en tercera persona. ahí va, por ahí me expresé mal, pero la idea era ¿No? esta. Perfecto. Este, y obviamente que yo estuve ya tomando, ¿no? Cuando usted habló de las causas de esa migración, que pueden Tratame ser, de vos, por favor, que tengo canas, pero recién acabo de cumplir 50. Che, dale, tratame vos. Vamos. bueno, yo ando en los 48, Ah, ¿no? Los desastres naturales, la situación política, el contexto de familia o contexto personal, los conflictos bélicos, este, entonces digo, bueno, mi papá ha tenido su experiencia también, ¿no? Él se fue en el 73 de Uruguay, un Uruguay convulsionado, vino a una Argentina convulsionada, todos bajo el paraguas de el Plan Cóndor, entonces la dictadura de hay los una, 70 de Sudamérica, tal cual. Va, de hay una Latinoamérica. situación, por más que él no haya participado activamente como militante político, ¿no? Pero sufrió las consecuencias en ambas orillas del Río de la Plata. Hoy ya es un hombre grande. Este, entonces, bueno, también escuchándote, nosotros con unos compañeros hace un tiempo, habíamos publicado unas narraciones de compañeros que tuvieron situaciones difíciles acá, cuestiones políticas que se mezclan con la criminalidad, porque el anarquismo roza lo político y lo criminal, el ala de anarquistas La única expropiadores, iglesia ¿verdad? que ilumina es la que arde. Bueno, bien, sí. Por eso le digo, desde la rama del anarquismo expropiador, ¿verdad? ¿Sí? Y se ha publicado alguna, así que cuando tengamos que contar situaciones, yo ya tengo esa porque está buena traerla Perfecto. también a colación. Y otra cosa Bueno, que le quería te, comentar te es voy a que hacer por ahí una no voy a consulta, poder, Diego. sí, ¿Vos te animás a compartir eso? sí, pero ya le digo, para la próxima, acá ya lo anoté, el 11 de abril. ¿Por qué le digo? Tal vez entre más tarde, en alguna no esté. Es interesante esto, me interesa, Perfecto. ¿verdad? Porque, Bueno, ¿qué le mira, iba a decir? ¿Qué sucede? Yo estoy sí, revalidando materias en la UDELAR, entonces hay una materia que empieza a cursarse justo los viernes a partir del mes que viene. Entonces voy a ir alternando, ¿verdad? perfecto. Y la verdad que a veces tengo los tiempos acotados porque estoy No, no hay revalidando, ningún tengo que problema. laburar para comer, tengo los hijos, la familia, ¿Se entonces entiende? estamos en una dinámica de actividad, pero creo que todo lo que sirva para producir desde la intelectualidad es una herramienta, Bueno, ¿verdad? Diego, Así que entonces, yo ya dos te cosas a partir escuché de y lo... tengo, Bien, a partir de lo que dijiste, dos cosas. Uno, ponete en contacto por el correo electrónico del que te llega la información de la balandra para pedir los videos de los encuentros en los que no estés. Y por otro lado, envía, si tenés en un Word o en PDF, eso que escribiste alguna vez, a mí me lo reenvían y nosotros, si vos querés, nosotros podemos compartir y leer. ¿Está bien? sí, sí, no hay ningún problema, por ahí lo Bueno, tengo lo voy a hacer en PDF, ¿viste? Porque es digamos, es un ensayo de distintas historias personales contadas anónimamente para no poner los nombres y apellidos de las personas que en su momento estaban complicadas, bien. pero está muy interesante, está muy bueno y salió, digamos, sin toda esta experiencia, con lo cual esto capaz que sirva para hacerlo mucho más eh, útil, ¿no? Todas estas herramientas que estás brindando. Nosotros lo hicimos Perfecto. allá por el 2006, imagínate, allá lejos y hace tiempo. Bárbaro. Sí, 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 sí. Eh, lo aceptaremos. Bueno, ahora sí, me acordé.
les voy a buscar, ya que Diego me recordó esto, les voy a adjuntar, insisto, se los pido por favor, como autor, que lo sepan conservar para ustedes solos eh, el libro. Ahí está. No se lo pasen a nadie, es para ustedes. ¿Sí? Está cargando, ahí se los envíe. Bueno, Diego, muchas gracias por la intervención. Interesante desde ambos enfoques, digamos. Bueno, ¿alguien más quiere levantar la manito, poner algo en el chat? Si no, nos vamos a la narrativa del Tano, que, como hablábamos respecto de Tere y como vamos a hablar mucho en estos encuentros, quiero que lo tengan muy en cuenta, el tema que trabajamos, por un lado, las herramientas narrativas con que trabajamos, ¿sí? Por el otro, y la relación entre eso. ¿Sí? Miren, no quiero entrar en una discusión porque nos va a llegar a mal lugar. Les dije que no quiero hablar de lo político, pero hace poco lo escuché en una feria del libro acá en Chivilcoy, que tuve la suerte de estar con Alejandra Camilla, y antes o después, no me acuerdo, estaba Martín Cohen y estuvimos charlando ahí en un buffet que nos habían preparado los invitados, y estaba Dolores Reyes también. Respecto de todo este despiole mediático que se armó por la compra del gobierno de la provincia de Buenos Aires de ejemplares de Cometierra, porque dice lo que serían algunas malas palabras, ¿no? Entonces lo que decía Martín Cohen es lo siguiente, y me parece muy interesante, al margen de la lectura política que se haga. Si estamos hablando del conurbano bonaerense y estamos hablando de adolescentes, no voy a usar las palabras que dice la novela, voy a decir una más sencillita. Un adolescente no va a decir cola, se te ve la cola. Si se te, como los mecánicos vieron que se agachan y se le baja el pantalón, ¿no? Digo, algo muy burdo. Van a decir se te ve el culo, perdón. Bórrenlo, esto hagan de cuenta que yo no lo dije. Pero digo, tiene que haber una relación entre el contexto narrado y la forma de narrar. ¿Sí? O sea, yo no puedo poner a un kiosquero del conurbano, o voy a utilizar otra imagen, al tipo que tiene un almacén en un pueblito rural, en el partido donde vivo, en el distrito, en el municipio donde vivo, diciendo, tengan a bien los señores comprender el discurso del sujeto que en este momento narra políticamente en televisión. No, ¿sabés qué va a decir el tipo? Mirá la pelota, mirá la tontería que dice este. ¿Sí? Entonces, quien narra debe narrar en base al contexto social, histórico, político, personal de lo que se narra. ¿Sí? O para bajarlo, en vez de subirlo, para bajarlo, bueno, iba a dar un ejemplo que no es bueno, pensaba alguien en el Congreso diciendo malas palabras, sucede. No, bueno, digo, ¿se entiende? Digamos, yo no hablo igual con ustedes que si hablo en un asado con amigos. ¿Sí? Hay un pacto de lenguaje en lo que uno narra. Yo no voy a narrar de la misma manera un cuento de ficción que una crónica, que una carta solicitando al profesor de la escuela de mi hija que no le haga hacer actividad física porque tiene un problema en la cadera. ¿Sí? Entonces, el contexto de la narración modifica la narración. ¿Sí? ¿Se entiende lo que quiero decir o soy muy enredado? ¿Sí? Ahí veo que Carmen hace así, Silvia también, bueno, la veo a Ana, lo veo al tocayo, bueno, ahí pasé, uy, son un montón. ¿Se entiende lo que quiero decir? Y no sé si dije la semana pasada, creo que lo dije, pero esto no hay que olvidárselo.
yo lo repito sobre todo cuando hablamos de textos de ficción, que acá no vamos a hablar. Una cosa es el autor, otra cosa es el narrador, otra cosa es el personaje, otra cosa es el texto y otra cosa es el contexto. ¿Sí? Uno determinan a otros. Pero si ustedes mezclan eso, se arma un mejunje de las... terrible. ¿Sí? De la San Quintín. Entonces, tenemos que tener claro eso también. Ahora sí, ¿alguna intervención bien? Leí, se entiende bien. ¿Alguna intervención más? ¿O seguimos con el Tano? No veo manito. ¿Se entiende? Quiere decir que voy por buen camino. Les agradezco. Bueno, hay varios que están sin cámara, pero se las ve y se los ve. Bueno, ¿quieren que nos metamos con el Tano? ¿A qué venía yo con esto de la relación entre narrador, texto, experiencia y demás? Fíjense que el texto este del Tano es completamente autorreferencial, trabaja con la memoria, trabaja con lo biográfico, trabaja otra vez con lo emotivo como Tere, pero desde otro lugar de conmoción. ¿Sí? Cuando digo conmoción me refiero a conmover eh, emotivamente. Y es un texto, Antonio trabajó durante muchos años, escribió durante muchos años para la contratapa de Página 12. La contratapa de Página 12 prácticamente es un género literario en sí, por todos los que han escrito ahí. Digo, que yo, ahora está Fresán, pero tuvo el Tano, Juan Ford creó un género literario nuevo a partir de sus contratapas, sacó 5 libros. Sí, Moni, lo hablamos la semana pasada. Sí, sí, tuve la suerte de conocerlo. Nos veíamos cuando venía a visitar a Rita, a su hermana Margarita. Eh, nos veíamos poco en Buenos Aires, nos veíamos mucho acá, hablábamos mucho por teléfono. Van a ver que en el libro que les pasé le escribió el prólogo. Eh, Esto se los cuento a ustedes, que queda acá. Me llamó por teléfono y me dice, ¿tenés lapicero y papel? Porque hablaba así, ¿no? Sí, Antonio, le digo, ¿qué pasa? Bueno, vamos a escribir el prólogo de tu libro. Que me tiró las ideas por teléfono, yo iba anotando, apoyando así en las piernas, lo transcribí y me corrigió una palabra. Un genio. Digo, es muy autobiográfico, es muy fuerte lo de la inmigración en Antonio, pero él podía escribir sobre esto, podía escribir lo que después se recompiló en los cuentos, en las crónicas de Gente del Bajo, o podía escribir sobre un libro, digamos, sobre un autor, ponele. Tenía la capacidad de escribir en muchos registros estos textos cortos. Hablando del contexto político, socioeconómico que vivimos, les recomiendo uno que está libre en internet, se llama Taxi. Es el primer texto de Señoras más Señores, que salió en 2003. Son 2 páginas en Word. Se lee rapidísimo. Parece escrito hoy, 22 años después. Vamos al texto del Tano. ¿Qué hay acá? Hay una transición de 5 generaciones en 2 páginas y con una geografía. Porque si bien La Pampa está, porque acá cayó a los 12 y acá se fue a los 17 y cuenta de su vida en Buenos Aires, lo que atraviesa el texto es la altura. Y la altura se consigue en la montaña. ¿Sí? Los Alpes natales. Ahí lo cuenta cuando va a Bariloche y empieza a gritar en la ventanilla del tren, montaña, montaña, porque hacía años que no veía montaña. Que eso está en 9 de oro. Perdón,
7 de oro. 9 de oro son los bizcochitos. En 7 de oro, su primera novela, bastante autobiográfica también. Se fue a vivir allá. Yo no recuerdo si Marcos, su primer hijo, o fue bebé o nació allá. Eh, o sea que es importante el tema de la altura, ¿no? ¿Con qué arranca? Arranca donde tiene que arrancar, en los anteriores, digamos. Recién alguien ponía bueno, ahora vuelvo, ¿no? Disculpa, compañero, me olvidé el nombre, pero vos ponías la línea histórica. Acá tenés un buen ejemplo de la línea histórica, ¿sí? Cómo contar 5 generaciones en 2 páginas. Arranca con Fulvio, con el abuelo que dan ganas de conocerlo. La verdad, yo lo escuchaba y digo, ¿cómo nunca le pregunté a Antonio? Contame del abuelo Furbo, perdón, no Fulvio. Furbio. Eh, no Fulvio, sino Furbo. Contame el abuelo Tony, porque era, ¿no? La cantidad de anécdotas que tendría. Era un hombre de montaña. Ahí está. La geografía metida en el ser, ¿no? En una aldea en la que vivió toda su vida. Fíjense que él no migró, migraron las generaciones siguientes a él. Esta escena es hermosa. Yo lo leía y le juro que se me creaba en la cabeza la imagen de uno estar abajo y mirando la fogata allá arriba del abuelo Tony y todos diciendo, allá está Tony en las alturas, ¿no? Es hermosa esa imagen, es hermosísima. Que los aldeanos dijeran, allá está Tony arriba. Y él iba arriba y se sentaba y fíjense que dice, nos quedábamos en silencio mirando hacia abajo los valles. ¿Sí? Claro, porque ¿para qué hablar? Si el paisaje no necesitaba el lenguaje, porque el paisaje era todo. ¿Sí? Ahí salta él, que él también había nacido y crecido entre montañas. Y acá está lo que hablábamos los otros días. Cuando volvía, contaba a quien quisiera escucharme lo que había visto en el oro de los horizontes. Fíjense lo que es esa frase. El oro de los horizontes. Imposible no subrayarla. Y sentía que ese amor por las alturas me había venido de mi abuelo, que yo era su heredero. Iba a decir la palabra herencia, ya la dijo él, ¿no? Pero fíjense lo fuerte está raigambre. ¿Sí? Él ya se consideraba heredero de su abuelo. Y acá está atravesado por su padre, al que casi no vemos en este texto. Pero es otra vez lo que hablábamos al principio y lo que vamos a ver en Piglia para la semana que viene. Es el que se va y vuelve para contar. Que eso es lo que yo quiero que ustedes hagan. Que vuelvan contando. ¿Sí? Ahí viene, sí, la migración hacia la Argentina, a la pampa, a la llanura, y él lo que extraña son la nostalgia. Lo que extraña son las montañas, siente nostalgia de eso. Y dice que reemplazaba su nostalgia subiéndose a lo que pudiera. Cuenta de viviendo en Buenos Aires, que se juntaban a comer asados y él se subió a un árbol y de ahí arriba contaba. Y eso no debe ser un invento, porque tapa negra. Esperen que lo encuentro, sé que tiene tapa negra. Esta novela, que es buenísima, se llama Fuego a discreción, es una novela porteña, no sale de Buenos Aires, se respira el aire opresivo de la dictadura, hace un calor durante la novela, no lo lean en verano porque van a transpirar más. Es una novela para leer en invierno porque sentís el calor de lo que él narra. Y hay una escena en que se juntan a comer un asado un montón de amigos y están medio pasados de copas y él se sube a un árbol y narra desde ahí arriba, les habla a ellos. O sea que es verdad, no lo inventó para esta crónica. O sea que él necesitaba la altura. Ahí está lo del viaje a Bariloche, de mochilero, cuando grita montañas, montañas por la ventanilla. Después, esto lo obvia, eso es lo que narra en Siete de Oro.
Y acá entra en los que vienen después de él. ¿Sí? Primero Marcos, con sus 3 hijos, que es el mayor de la primera compañera de Antonio, y uno de ellos, Lucas, el del medio, pertenece al estirpe de los que buscan la altura, eh, quedarse sentado allá arriba, lejos de todo, por encima de todo. Fíjense que no es menor esto, lejos de todos. ¿Sí? La altura es un modo de encuentro con uno mismo. ¿Dónde está, digamos, por qué hay una religión que se instala en el Himalaya? Porque necesita soledad y altura, y de algún modo estar por encima de los demás. Él lo toma como un juego de chicos, pero lo que dice es que habita en su nieto, en Lucas, lo mismo que habita en él por su abuelo. ¿Sí? Fíjense, saltea a su padre Antonio y saltea a Marcos, a su hijo. Generación de por medio, la altura está. Y después habla de Daniela, a la que tengo la suerte de conocer, es una divina total, que es cierto, se fue a vivir a Palma de Mallorca, tuvo 2 hijos con 2 compañeros distintos, dice que Olivia, que hoy ya es adolescente y si no más, eh, también, aunque fuera en una habitación, necesitaba escalar. Ahí está otra de los nuestros, otra nostálgica de lo alto, dice. Y fíjense que es extraño, no es extraño, que tanto la Tere como Antonio nombran a los animales. ¿Cómo termina la crónica del Tano? Me siento orgulloso de pertenecer a la pequeña lista de integrantes de esta especie de logia secreta desparramada por el mundo, integrantes con almas, con corazones de cabras, ¿no? ¿Dónde pastan las cabras? En las alturas. Y Tere referenciaba este libro de la migración animal y también nombra las cabras. ¿Sí? Digo, como para no olvidarme que alguna vez que venimos al reino animal, ¿no? No todo es inteligencia artificial y este tipo que está haciendo los cohetes a la luna. ¿Sí? Eh, Eso a mí es un texto que me conmueve cada vez que lo leo y me parece que es un hermoso ejemplo de lo que vamos a estar hablando porque seguramente caigamos otra vez en los conceptos que el Tano tira. Y 20. No se sabe cuál era su actividad non santa. Y bueno, esa es la trampita, eso es lo interesante, no saberlo. Eh, Estamos hablando, a ver, Antonio nació en el 38. Conoció a su abuelo ya grande. Supongamos que su abuelo tendría 50 años en el 38. 50, por ponele. Que fuera en 1870, 1880. ¿Qué íbamos hablando de actividad? ¿Qué íbamos a hablar de actividades non santas ¿no? Encima en una aldea de 20 personas. Sí, Moni, tal cual. Y el Tano era igual. Todos decían, qué tipo serio el Tano, qué tipo parco el Tano. Siempre con cara de culo. ¿Por qué habla así? No. O sea, era del estirpe de las alturas. Tipo que se subían a las alturas y miraban y se quedaban callados. Era su ser. Era su forma de ser. Y Tony igual, claro. ¿Sí? Tal cual. Tony heredó alturas a su descendencia. Claro, sí, habría que ver qué heredó Tony, ¿no? Digo, estas crónicas que escribía Antonio, hay una, ¿cómo se llama? ¡Ay, no! ¿Cómo puedo olvidar ese título? Ya me voy a acordar. Por eso digo que escribía sobre un montón de cosas. Él imagina que se encuentra a orillas del río Salto, el río que está en la ciudad donde vivo, con Miguel Briante, gran escritor argentino que falleció muy joven por un accidente doméstico. Él lo trae a Briante a su recuerdo y imagina que está sentado en las barrancas del río junto a él y charlan, ¿no? Entonces, en esa charla que tienen, él era muy amigo, él siempre decía, Miguel se me fue muy temprano, él, Soriano, Briante, eran una barra intelectual de amigos y escritores muy cercanos.
decía, Miguel se me fue muy temprano, y lo sienta Miguel, el espíritu de Miguel, en las barrancas del río, y lo que hablan es, si la prosa es nostalgia de la poesía, uno de ellos dos dice, la prosa es nostalgia de la poesía. Y el otro contesta, ¿y la poesía, nostalgia de qué es? Entonces, es un poco lo que dice Luis, porque Antonio tenía la nostalgia por las alturas de Tony. Tony, ¿nostalgia de qué tenía? ¿No? Fíjense cómo esto se me acaba de ocurrir. No lo había pensado nunca la relación entre estas dos cosas, pero digo, funciona. El mismo método funciona para... Me siento en una logia con alma, con corazón de tambores. Claro, Carmen, totalmente. A mí no me gusta el folclore argentino, pero ¿cuánta gente en Argentina se sentirá en una logia con corazón de bombo? O de guitarra criolla. O de bandoneón. ¿Sí? Porque somos de donde venimos. Digamos, hay que hacer mucha fuerza para dejar de ser lo que uno es en tanto el lugar que lo hizo a uno. Hay que ser muy terco. O que las cosas te nefreguen muy sencillamente, ¿no? Puso el autor del Padrino siempre se... puso el autor del Padrino siempre refugio en la montaña a los que andaban en actividades non santas. Ok. Bueno, Mario Puzo, ¿de qué nacionalidad era? No digo que fuera italiana, pero estás haciendo una analogía, Luis, que el Padrino, digo, los italianos, la mafia italiana, ahí hay una relación, ¿no? Vieron que todo tiene que ver con todo, al final es cierto. Bueno, ahí tienen, digo, descendiente de Thanos, claro. Puzo. Sí, sí. Digo, ahí tienen dos tonos distintos de narrar, ¿sí? El de Pila es un ensayo, así que no es un tono. Bueno, sí, puedes escribir un ensayo sobre comunicación también. Es otro registro, ¿sí? Lo van a ver. Pero me parece que estos dos registros que vimos hoy son dos registros muy interesantes. Porque, a ver, no toda narrativa en primera persona y autobiográfica es una literatura del yo, como se la conoce hoy, ¿no? Porque lo hablamos los otros días, podemos contar todas las anécdotas que queramos, y esto también lo van a ver en el texto de Piglia. La diferencia entre contar una anécdota y contar una historia. ¿Sí? Incluso esto a un nivel más elevado, y la corto acá porque si no, no paro, es lo que dice Chul Han, este filósofo coreano, entre narrar y contar, o entre narrar y contar una historia, entre un reel de Instagram y dos personas que están en un bar, copetín de por medio, y cuentan una historia. No sé si han leído Chul Han, se los recomiendo muchísimo porque es filosofía de alto abuelo, pero con un lenguaje fácilmente comprensible. Es impresionante. Y ahí también hay una visión más existencialista, más contemporánea, más filosófica del contar, o de la narrativa de una historia. Histórica no en el sentido de contar la historia, sino de narrar una historia. ¿Sí? Te los recomiendo muchísimo. ¿Cuál es ese libro? Yo leí dos de él. Ahora no me acuerdo cuál de los dos es el que habla de esto. Sí. Miren, es fácil. En enero, febrero del año pasado puse una foto en Facebook, buscan mi Facebook y ahí está. No te van a buscarlo, disculpen, estoy cansado de viernes. ¿Podría decir de qué género son las dos? Qué buena pregunta. Upa, Moni. Me estás pinchando, ¿eh? ¿Cómo se escribe el autor? Chul Han. ¿A ese te referís? Ya te digo. Eh, no, yo te estaba ¿Chul? preguntando. No, no, Chuján ya Sí. lo he leído, sí, Ah, sí, sí. Pero no, yo te quería preguntar,
La Sí, de, tanto la de Dalmaceto como la de Adrueto que vimos hoy, ¿a qué género pertenecen? Porque son muy breves, ¿no? ¿Pero qué son historias o qué? mirá, eh, yo les conté la otra vez que trabajo en una biblioteca y les contaba de este sistema decimal universal para clasificar. Yo lo clasificaría quizás a ambos dentro de una misma clasificación, pero no son lo mismo. Tomemos opciones. Son un testimonio, ¿sí? De algún modo son un testimonio. La tele está testimoniando una situación histórica humana y Antonio está testimoniando una historia de vida, ¿sí? De algún modo, lo de Tere lo podemos considerar literatura periodística, porque encima son columnas que ella hace en la radio, que escribe un texto, lo va narrando y después lo corrige para publicarlo en el libro. Entonces también de algún modo tiene algo de literatura periodística. La del Tano también se publica en la contratapa de un diario. A la del Tano le sumamos literatura autobiográfica, ¿sí? Los dos son históricos, los dos contemplan momentos históricos. Bien, gracias. Y además, en la del Tano, por ser autobiográfico, tenemos el componente de la memoria. Y fíjense que en la entrevista esta que les pasé, la Tere habla de relato y memoria. Entonces, por eso les decía, son dos registros narrativos diferentes, pero de algún modo nos están hablando de lo mismo. ¿Se entiende? O sea, parece que estoy cayendo en una paradoja, y sí, estoy cayendo en una paradoja, pero es como cantar en Vido con 23. Yo estoy a cantar en Vido. Tengo 23, espero que no me des, te quiero sacar un punto, nada más. Entonces, esto es lo mismo, es una paradoja, porque en realidad son dos textos muy diferentes como están narrados, pero los habitan temáticas muy similares, Sí. con componentes diferentes en cada caso, pero que de algún modo se juntan en algún lugar. No sé si contesté, Moni, exactamente lo que vos querías. Sí, sí, Hernán, está perfecto. Muchas gracias. Bárbaro. Creo que se escribe así, me corrigen, lo pongo de memoria. No me acuerdo si Han o Ham. Sí, creo que es Chulhan. Impresionante. Un monstruo. Bueno, ¿qué más? Mis chichipíos, como decía, esto denota la edad que tengo. Ahí sí, Diego, me podés tratar de usted porque si de chico veía a Tato Bores. ¿Qué más? ¿Alguien más? Miren que voy a mirar las pantallas y le voy a decir el nombre de cada uno. Mis blancas palomitas. Que nos cayó el almanaque. Miré que los voy a llamar por el nombre. No sé cómo se ponen las caritas, a ver. Ah, ahí las encontré. Ahí está. Bueno, nada más. De verdad. No voy a hacer el famoso chiste del casamiento de hablen ahora, callen para siempre. Eh, ¿Seguro que nada más? Bueno, entonces, antes de cerrar, eh, reiterarles. De hacer hincapié en esto que hablábamos. Hay un ruido. ¿Hay alguien que quiere hablar o alguien que liberó sin querer el mic? Hernán, por favor. Sí, Luis. A ver, para que te perdí, hermano. A ver dónde estás. Eh, Ahí está. ¿Me escuchás? Sí, perfecto.
Bueno, Hernán, habías referenciado, os habías recomendado leer Taxi y no pude anotar autor. Del Tano, es del Tano Ah, también. perfecto, perfecto, Sí, sí, es del perfecto. Tano. Digo, no, nombré Taxi porque tiene que ver con las crónicas que él escribía. Por cómo algo escrito 22, 23, 24 años antes puede reproducirse en la historia, por la variedad de registros que él maneja, si bien está escrito en primera persona también, porque casi todas sus contratapas están escritas en primera persona, aunque sea ficción. ¿Sí? Y cuando nos metamos con Caparrós, que ahí va a ser más difícil, vamos a ver estos cruces genéricos, porque recién me preguntaba Silvia, a veces los géneros no son puros, o en todo caso lo mejor es que los géneros no sean puros. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Somos muchos grandecitos, cuando Dividido sacó un disco mezclando rock con folclore, o la Versuit sacó un disco mezclando rock con cumbia. Ah, estaban todos los pelos de punta. ¿No? En algún momento los géneros literarios empezaron a mezclarse y estuvo muy bien. ¿Sí? ¿Ya te lo leíste, Moni? No, pucha. Sí, me lo devoré, me encantó. Qué bueno. Entonces digo, por eso le decía esto de la clasificación, a veces uno necesita encasillar, pero también, como me dijo alguna vez el querido Mariano del Mazo, gran periodista, lo que no se nombra no existe. ¿Sí? Para mezclarlo, antes necesitamos ponerle un nombre. Digo, para pegar ladrillos yo tengo que hacer un mejunje con dos elementos. ¿Cuál? Cal y arena. Bueno, necesito que tengan nombre cal y arena. ¿Sí? Y agua. Digo, esos tres elementos tengo que ponerle un nombre para decirle al albañil, che, porcentaje cada uno de los tres. Creo que en la literatura pasa lo mismo. Cruzar los géneros está bueno, por eso la idea es que ustedes vean así una mezcla de cosas para que, para que haya una variedad de registros en la lectura para que ustedes tengan más herramientas. Digamos, no se van a poner a escribir igual que Caparrós, pero no porque no puedan, sino porque se va a notar que quieren escribir como Caparrós, ¿no? Lo dice otra vez Piglia en el prólogo de La Invasión, de su primer libro de cuentos, que él se puso a leer a los norteamericanos porque en ese momento estaba de moda Cortázar y Borges y todos querían escribir como Cortázar y Borges. Entonces él quería leer otra cosa porque no quería escribir como los modelos que estaban de moda, ¿no? Hoy eso un poco se rompió. Hoy quizá haya alguien que quiere escribir como Leila, alguien que quiera escribir como, digo, ¿sí? Los modelos se van copiando todo el tiempo, pero también se pueden romper o tomar una cosa de cada uno. Eso es lo ideal. Yo creo que eso es lo ideal. Eh, bueno, eso, que haya muchas herramientas. Bueno, parece que hay lectores voraces acá, si ya se leyeron el libro de Caparrós, que en papel tiene 300 y pico. 180. Bien. Bueno, van 5 minutos. ¿Algo más? Digo, van 5 minutos de partido, a no ser que se haya atrasado. ¿Nadie más? ¿Seguro? Miren que para la próxima hay nada más que 2 lecturas que vamos a compartir. Una de la que van a tener que hablar ustedes. Y ya Diego hoy contó una historia. Y ya la semana pasada la compañera que no sé si está, que contaba que allá en los extremos de Tras la Sierra a veces tenía buena conexión y a veces no. Estamos teniendo una por encuentro. Tampoco nos faltan tantos encuentros y ustedes son muchos, así que se van a tener que decidir. Carmen hace así, así que la semana que viene te agarro a vos, Carmen. Porque está haciendo mucho así. La semana que viene, ¡pim! El chipote chillón, ya que estamos con cultura de viejo, el chipote chillón en la cabeza.
y a Moni, que también está interventora. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. 151, sí. 151 en PDF, mirá. ¿Y de qué hay que hablar? Carmen, lo dije la semana pasada. Como Diego contó hoy su historia, la de su papá, la idea es que ustedes, por eso así hincapié en la narrativa de Tere y del Tano, esta cuestión del tránsito de la oralidad a la escritura, ¿sí? Que lo que ustedes acá narren oralmente lo puedan volcar. Y a veces, por lo menos a mí me pasa, yo creo que no debo ser el único porque uno no es único en nada. Yo si estoy trabado con un texto, voy en bicicleta y voy, en mi cabeza van surgiendo pedazos de fragmentos o pedazos o frases así, que si yo no me las contara a mí mismo, nunca me surgirían para después volverla a texto. Te estoy contando algo muy íntimo, pero para que veas de cómo a veces se puede sacar oro del barro, ¿sí? Sí, oro del barro. Un hueso de abajo tierra, o encontrar el granito de arena en la playa, o la aguja en el pájaro, todas las metáforas tontas que se me puedan ocurrir. A veces contarnos a nosotros mismos nos va a ayudar a encontrar la forma de contar para otros. ¿Sí? Yo me acuerdo Franco Baccarini, un amigo y uno de los mejores escritores de literatura infantil y juvenil de contemporáneos, me decía, yo cuando era joven soñaba con ser escritor. Y soñaba que me hacían entrevista. Entonces yo me hacía la entrevista a mí mismo. Si llega a enterar, Franco, estoy contando esto, me mata. Entonces eso era una forma de narrarse a él mismo. ¿Sí? Él se estaba construyendo como escritor ahí. Pero no porque se estaba no solo porque se estaba inventando una entrevista, él estaba inventando un lenguaje, una forma de narrar, ¿no? Entonces me parece que eso está bueno. Digo, dicen que si uno cuenta lo que va a escribir, no lo puede escribir. ¿No? Hay como una maldición en eso. Che, ¿y qué estás escribiendo? No, no te puedo contar lo que estoy escribiendo hasta que no lo termine, porque si no cae una maldición de escritor sobre mí y yo no lo puedo terminar. Bueno, respetable. Conozco escritores que lo hacen. No te quieren contar que están escribiendo. Ahora, también existe la posibilidad, y yo lo tengo con mi mejor amigo de acá de la ciudad, que yo le cuento lo que estoy escribiendo y él siempre me lo mejora. Siempre. No sé cómo hace. Le digo, ¿por qué no escribís? Tenés más herramientas que yo. Pero yo al contárselo a él, él me aporta y me hace mejor el texto. ¿No? Mirá. Perdón, Carmen, que me fui demasiado, pero la idea era esa. No sé, Bueno, ya que está Carmen, te tengo ahí y escribiste vos. Nos juntamos a charlar, estamos tomando una cerveza, un café, lo que sea, y uno de los dos cuenta una historia y al otro se le va a ocurrir una idea que al que la contó no se le ocurrió. ¿No? Por eso esta idea de comunidad. Si empezó horario van 9 minutos. ¿Qué más? Quiero presentarles a mi hija. Vení. Ella es mi hija Vera. Saludá. ¿Cómo están? Bueno, vamos a ir cerrando, ya que no quieren hablar más nada. Quiero que si apuntaron todo esto lo tengan en cuenta. Me parece que es importante. Y quiero que lean, que cuenten y que después escriban. Esa es la idea. Sí. Bueno. Dios me perdone por lo que voy a decir. Vamos arriba al celeste. Bueno, que tengan buena noche, que la pasen bien.
muchas gracias por los elogios, es bella de verdad. Que tengan buenas 11, espera, hoy es 21, 28, 4, 11, bien. Tienen 3 semanas para leer, para pensar cuál es la historia que van a contar, para pensar qué van a decir de lo que leyeron, y alguna otra cosa que se les ocurra a ustedes. Pero sí, quiero que pongan las pilas. Bueno, no me voy a retar, tampoco soy el profesor Girafales, hablando de antigüedades. Bueno, que la pasen bien, buenas 3 semanas, buen fin de un mes, buen principio del otro. Como siempre, a la compa de la fundación, muchas gracias por todo, por los botones que aprieta, la música que pone, todo eso, que para uno es chino y para otro es tan fácil de hacer. Y nos vamos a mirar un fulbito. Como decía alguien por ahí, estoy cansado de la pantalla verde. Y para otros la pantalla verde es un placer de ver. Que la pasen bien y me estudian. Me estudian. Bueno, Gracias, buenas noches. Hernán. Gracias a todos. La pasamos lindo y nos Gracias, vemos. hermoso, todo hermoso. Bueno, Crecimiento. gracias. Hasta Chau, luego. chau. Chao, hasta luego.